Buenos días, hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con todos los santos. Amén. Aprovechamos este momento, hermanos, para agradecerles a todos los hermanos de esta región, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, por el recibimiento que siempre nos dan, por el amor con el que nos acogen, hermanos. De verdad que estamos muy agradecidos con el Señor el poder compartir nuevamente con ustedes y el poder percibir en medio de los hermanos ese aroma del amor del Señor en medio de ustedes, con el que siempre nos reciben. Y quería manifestar ese agradecimiento, hermanos, recíbanlo de parte del Señor. Y que el Señor les recompense y les siga bendiciendo y siga llenándoles de su gracia, amor, y de su amor en la edificación del cuerpo. Amén, hermanos. Quería, mis hermanos, si me acompañan con sus Biblias al Evangelio de Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 19. Vamos a tomar estos versos que están aquí y también unos más que están en Hechos, que nos sirvan como base y como introducción a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. Dice Juan 20:19: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y ahora en Hechos, una página ahí más adelante, en Hechos capítulo 1 también. Vamos a leer desde el verso 4, 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hermanos, nosotros el Señor nos ha venido enseñando cómo Él, ese Dios trino, estaba en la eternidad, el Padre viendo a su Hijo, que es su propia imagen, contemplándolo y sintiéndose plenamente identificado con ese Hijo, y al identificarlo como su propia imagen, como la plenitud de Él mismo, entonces amándolo y teniendo una comunión eterna y perfecta con el Hijo. Y esa comunión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo, ese amor que procede del Padre y que tiene como depositario, como destinatario su Hijo amado, esa comunión que hay perfecta entre el Padre y el Hijo, todas las cosas que el Padre le ha querido entregar al Hijo, como oró el Señor Jesucristo allá en Juan 17 antes de ir a la cruz: todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. Amén. Todas las cosas que me has dado proceden de ti, oró el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, allá en Juan 17, ¿no? Y todas esas cosas que proceden del Padre y que tienen como destinatario a su Hijo, están contenidas, son transmitidas por medio del Espíritu Santo, que es la comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Amén? O sea que el Espíritu Santo es aquello que transmite el Padre hacia el Hijo y que contiene todo lo que el Padre le quiere entregar a su Hijo. Todo lo que es de Dios
Él lo ha entregado a su Hijo. Pero la manera en que Él lo deposita en su Hijo es por medio de su Espíritu, que le entrega plenamente todo lo que Él es. ¿Ven? Entonces, desde la eternidad estaba el Padre con el Hijo y teniendo una comunión perfecta, en armonía, como nos recordaba ahora nuestro hermano, por medio de su Santo Espíritu. Amén. Pero en un momento, aquello que es tan precioso entre el Padre y el Padre y el Hijo quisieron compartirlo con alguien más. Y de ahí entonces viene al corazón de Dios mismo el querer hacer la creación. ¿Ven? Y dentro de esa creación, como también recordaban ayer, hacer un ser especial, que es el hombre. Y que ese hombre que Dios crea no solamente fuese una criatura de Él, sino que tuviera la posibilidad de poder compartir y de ser depositario, testigo y depositario de aquello tan precioso que había entre el Padre y el Hijo. ¿Amén? Es algo tan hermoso, es algo tan glorioso lo que hay del Padre para con su Hijo, que el Padre y el Hijo mismo no quisieron quedarse con Él, eso tan precioso y tan hermoso con ellos solos, sin que otros participaran también de aquella maravilla que es el amor del Padre para el Hijo. Y entonces nace en el corazón de Dios una intención muy preciosa y muy maravillosa, y es el que haya creación y el que exista un hombre, y que ese ser, el hombre, no sea una criatura más, sino que sea participante de aquello tan precioso que hay entre el Padre y el Hijo, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora Dios en su corazón tiene también el que no solamente su unigénito Hijo sea participante de su amor y de todo lo que Él es, sino que además de eso su Hijo tenga muchos otros hermanos, y que ahora sea el primogénito entre muchos hermanos. Y con ese propósito fue que Dios decidió entonces crear al hombre. Y por eso ahí en Génesis 1:26, como leía hace un rato nuestro hermano John, aparece ese verso después de haber hecho toda la creación, y dice Dios: hagamos al hombre. Y como bien sabemos, en esa frase hagamos nos muestra que está toda la intención de ese Dios trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puestos de acuerdo en un consejo eterno y perfecto, de decir: hemos tomado la decisión de hacer ahora al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, o sea, hacerlo participante de nuestra comunión, hacerlo como uno de nosotros, amén, conforme a nuestra imagen, conforme a la imagen de Dios mismo, que es su Hijo, amén, para que Él señoree y nos represente en medio de toda esta gran creación que hemos hecho. Entonces, en ese hagamos de Dios, en esa intención de Dios de querer que otro ser fuese participante de esa gloria, que eso es lo precioso que vino a revelarnos el Señor Jesucristo cuando estuvo acá, después de haber terminado la obra que el Padre le dijo que hiciese, es que Él nos revela que nosotros hemos sido llamados a participar de esa gloria que tenía el Padre, que el Hijo tenía del Padre desde la eternidad. ¿Amén? Entonces, hay un deseo de Dios de que ese ser, el hombre, participe de su imagen, de su semejanza, participe de su gloria, de su comunión, y conozca la hermosura y la gloria que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. Y para eso es el propósito y el sentido por el cual Dios ha creado al hombre, para que podamos conocerlo a Él, conocer su gloria, conocer su comunión, la comunión del Padre con el Hijo, el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Ese es el sentido de nuestra existencia, el que podamos ser testigos de ese gran espectáculo que es el Padre con el Hijo en perfecta comunión, y que podamos, además de verlo, ser participantes de eso que hay entre el Padre y el Hijo. Entonces hay un compromiso del Padre, hay un compromiso del Hijo y hay un compromiso del Espíritu en hacer a ese hombre a su imagen y a su semejanza, y al traerlo a participar de eso que hay en ellos. Amén. Por eso dicen los tres en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, amén, juntamente con ellos, trayéndolo a la comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces así nosotros podemos ver cómo todo el Evangelio nos muestra justamente esa obra, la obra del Padre, ¿amén?, en ese propósito eterno de poder traer esta criatura a su gloria, de traernos, de llevarnos a nosotros a su gloria, y que su Hijo tenga la preeminencia sobre todos los hermanos. Está también la obra del Hijo, y está también entonces la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Y el Padre entonces tenía ahora, una vez que el hombre
cayó y no quiso aceptar ese propósito para con el cual fue creado, sino prefirió comer de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal y perder el camino que Dios había puesto delante de él para encontrar la vida. Entonces ahora el Padre tenía que preparar el camino para su Hijo. Tenía que abrir una brecha por medio de la cual pudiese venir la redención del hombre. Y ahí está todo ese trabajo del Padre, amén, revelándose, trayendo la promesa, profetizando por medio de todos los profetas, advirtiendo y demostrándole al hombre su condición caída y pecaminosa delante de él, haciéndole ver al hombre por medio de los mandamientos y de la ley que él estaba apartado del corazón de Dios, que él por sí mismo no podía agradar a Dios, y haciéndole notar al hombre su necesidad de ser redimido, de ser rescatado, y la necesidad de un Salvador. Amén. Y ahí está toda esa obra del Padre preparando el camino del Señor, de su Hijo. Amén. Y cuando el Padre dice que en la consumación, la dispensación de los tiempos, entonces el Padre, habiendo ya preparado el camino para su Hijo, finalmente su Hijo entra y se hace hombre, se hace como uno de nosotros, se hace carne. Y comienza el Hijo entonces a anunciar el reino de Dios, a traer la luz en medio de las tinieblas, y comienza el Hijo de Dios, ahora, ya que el Padre ha culminado esa obra de preparar su camino, entonces ahora viene el Hijo y también comienza a hacer su parte, la parte de su obra a la que a él le correspondía. Amén. Que incluye la revelación de Dios, el corazón de Dios en medio de los hombres, el traer el reino de Dios en medio de las potestades de las tinieblas, incluye pagar el precio de nuestra redención, incluye el haberse despojado de su gloria, el haber vencido en su carne toda tentación, el no permitir que el enemigo lo apartara de la voluntad de su Padre ni un solo momento, amén, el ser perfeccionado como hombre y siendo perfecto ir a la cruz, y por medio de ese sacrificio allí en la cruz del Calvario pagar el precio de todos nuestros pecados y llevarnos también con él a la cruz para crucificar nuestro viejo hombre, sepultarnos juntamente con él, amén, resucitar demostrando que él es perfecto, que en su vida no entró el pecado y que por tanto la muerte no tenía potestad sobre él para retenerlo, y ascender hasta la gloria y sentarse a la diestra del Padre. Amén. Llevándonos juntamente con él a su gloria. Y luego de todo, de que el Señor ha hecho esto, entonces el Señor resucita y se aparece en medio de sus discípulos. Y entonces les habla esto que hemos leído ahí en el Evangelio de Juan, ¿no? Se aparece y sopla sobre ellos y les dice: ahora recibid el Espíritu Santo. Después de haber resucitado. Entonces ahora comienza a partir de allí la obra del Espíritu para poder culminar y llevar a culminación ese propósito de Dios de poder llevarnos a su gloria, de hacernos a su imagen y a su semejanza. ¿Amén? Y ahora nosotros, gracias a que el Señor Jesucristo ya hizo su obra, ya que el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, derramó su sangre allí en la cruz del Calvario, y ahora por medio de esa sangre nosotros somos limpios de nuestros pecados. Por su muerte nosotros somos justificados, somos reconciliados con el Padre. Amén. Y entonces ahora nuevamente todos los que creen en esa obra de salvación tienen acceso a poder cumplir nuevamente ese propósito que Dios tenía con nosotros desde el principio. Y todos los que nos identifiquemos con la justicia de Cristo, con esa obra redentora y salvadora de Cristo en la cruz del Calvario, entonces ahora podemos nuevamente ser depositarios de la vida de Dios en nuestro espíritu, que es lo que el Señor siempre ha querido compartir con nosotros. Entonces, luego de que el Señor culmina su obra, sopla sobre sus discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. ¿Amén? Y esto es precioso porque por fin la vida de Dios, que estaba contenida en ese Espíritu Santo, que estaba desde la eternidad junto con el Padre y con el Hijo, y que conoce perfectamente al Padre y al Hijo, y que comparte lo que tiene el Padre hacia el Hijo, ese Espíritu Santo de Dios, la comunión misma de Dios, el amor de Dios, la vida de Dios, ahora estaba dentro de ellos, que habían sido limpios por la sangre del Cordero. ¿Amén? Y entonces ahora esa vida de Dios mora en el Espíritu de todos aquellos que han conocido al Hijo de Dios y le han recibido como su Salvador.
todos los que han confesado sus pecados y se han arrepentido y han confesado que el Señor Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y que solo en Él hay salvación, ahora somos depositarios del Espíritu Santo que mora ahora en nosotros. Amén. El día que nosotros creímos, eso fue una realidad para todos nosotros. Amén. El Espíritu Santo mora en todos nosotros y ahora somos hechos hijos de Dios por el Espíritu. Amén. Entonces ahora el Espíritu comienza a hacer su obra en medio de nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. Amén. Y tenemos ahora que meditar entonces, y es la carga que hay en mi corazón, el de poder discernir un poco esa obra del Espíritu Santo de Dios en dos aspectos que la palabra nos enseña. Y el primer aspecto es justamente este que hemos venido compartiendo: el Espíritu Santo de Dios en nosotros, haciéndonos participantes de la vida de Dios, ahora compartiéndola y trayéndola. Amén. El Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él le glorificaría a Él porque tomaría de lo suyo y Él lo haría saber. Amén. O sea que lo que el Espíritu de Dios está haciendo en el espíritu de cada uno de los hijos es haciéndonos participantes de la vida de Dios, nos comunica la vida de Dios. Claro que esa vida está en nuestro espíritu y ahora el Señor está haciendo un trabajo para que el Espíritu Santo, que nos transmite la vida y que tiene la vida de Dios en nosotros, ahora pueda transmitírnosla y pueda ir ganando ya no solo nuestro espíritu, como bien sabemos, sino que ahora pueda pasar también a nuestra alma, a nuestro ser. Y que nosotros entonces podamos ser llenos del Espíritu, de la vida de Dios en nosotros, que el Espíritu no solamente esté contenido en nosotros, sino que por el Espíritu estar contenido en nosotros pueda ganar nuestra alma y entonces habite plenamente y more plenamente la vida de Dios también ahora en nuestra alma. ¿Amén? Como el Señor Jesús dijo allí en Juan, ¿no? El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dijo el Señor, y ahí está el poder creer en el Señor y en su obra. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Amén? Y dice allí, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. ¿Amén? Porque el Espíritu aún no había venido, dice esta versión, ¿no? Por cuanto el Hijo del Hombre no había sido aún glorificado. Pero luego de que el Señor fue glorificado, entonces el Espíritu ha venido a nosotros. Y lo que la Escritura nos enseña es que ahora ese Espíritu que mora en nosotros tiene que empezar a fluir desde nuestro interior como un río de agua viva que transmite la vida de Dios y que quiere ahora llenar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestro cuerpo. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo de Dios en ese sentido de transmitirnos su vida. Entonces hay una intención y hay un obrar del Espíritu y es justamente de eso, de llenar nuestra alma. Nuestro hermano recordaba ayer cómo esa figura en el tabernáculo, en el lugar santísimo que representa, es figura de nuestro espíritu, estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia y donde moraba la presencia misma de Dios sobre el arca, sobre el propiciatorio, ¿no? Y ese lugar santísimo es una figura de nuestro espíritu. En nuestro espíritu ya mora la presencia de Dios, la vida de Dios por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero más afuera está el lugar santo, que es una figura de nuestra alma, ¿no? Y lo que Dios quiere es ahora que esa presencia de Dios que está en el lugar santísimo pueda ser participada también en el lugar santo, o sea, en nuestra alma, ¿no? Y como figura están esas dos varas que tocaban el arca de adentro, pero que se veían hasta el lugar santo. ¿Amén? Y esas dos varas que traspasaban el velo del lugar santísimo y que pasaban hasta el lugar santo, pero que tenían contacto adentro con el arca, es figura de lo que Dios quiere ir introduciendo desde el lugar santísimo hacia el lugar santo, o sea, desde nuestro espíritu hacia nuestra alma. ¿Amén? Nosotros sabemos que en nuestra alma están incluidas las partes de nuestro ser, de nuestro yo. Nuestros sentimientos corresponden a nuestra alma. Nuestros pensamientos también están en nuestra alma, hacen parte de nuestra alma. Y nuestra voluntad hace parte de nuestra alma. ¿Amén? O sea que nosotros podemos ser hijos de Dios porque hemos creído en Él, hemos recibido su Espíritu y por tanto hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. ¿Amén? Pero
el proceso, la obra que está haciendo ahora el Espíritu Santo de Dios en cada uno de sus hijos, es que ahora que ya estamos, que somos sus hijos, podamos ser hijos obedientes a Dios. Que nuestra voluntad, que está en nuestra alma, pueda ser rendida ahora a la voluntad de Dios. Nosotros podemos ser hijos, pero sin embargo ser hijos desobedientes, seguir andando conforme a nuestra voluntad, a pesar de que la vida de Dios ya está en nosotros por su Espíritu, aún nuestra voluntad se pone en rebeldía contra la dirección del Espíritu que está en nosotros y nosotros seguimos andando como hijos desobedientes. ¿Amén? Nuestros pensamientos también tienen que ser ganados por el Espíritu Santo de Dios. Aunque seamos hijos ya, desde el momento en que creímos, nuestros pensamientos pueden seguir siendo perversos, ¿no? Pueden seguir siendo vanos y no podemos controlar la manera en que pensamos. Y lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo pueda ir ganando también nuestros pensamientos y, como dice la palabra, llevándolos a la obediencia a Cristo. ¿Amén? Y también nuestros sentimientos. Nosotros como hijos de Dios, a veces nuestros sentimientos son desordenados, ¿no? Nos gana lo que nosotros sentimos y actuamos conforme lo que nosotros sentimos y no conforme lo que el Espíritu Santo nos da por medio de la intuición y de la conciencia para que hagamos. Entonces ahora el trabajo de Dios por medio de su Espíritu es que podamos ser llenos, que nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos puedan ser gobernados también por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Amén. Que ya no nos guiemos solamente por nuestros sentimientos, pensamientos y voluntad, sino que rindamos esa dirección y ese señorío al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces la palabra nos habla en ese sentido de ser llenos del Espíritu Santo, de permitir que ese rito que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, fluya desde nuestro interior como ríos de agua viva y llene y brote nuestra alma, ¿no? Claro que para que ese río fluya y ese río pase de nuestro espíritu a nuestra alma, el Señor sabe las cosas que son necesarias y se requiere previamente de un quebrantamiento de lo que nosotros somos, ¿amén? Para permitir que eso que está en nuestro interior ahora fluya también a nuestra alma, porque nosotros no queremos soltar las riendas de nuestra vida tan fácilmente. Nosotros cuidamos la manera en que pensamos, ¿no? Argumentamos nuestros pensamientos, defendemos la manera en que nosotros pensamos, defendemos nuestros sentimientos, ¿no? Argumentamos por qué sentimos lo que sentimos y por qué estamos en derecho de sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Esos sentimientos desordenados queremos protegerlos, cuidarlos y no queremos que el Señor los dirija y los toque, ¿no? Defendemos las decisiones que tomamos en nuestra propia vida, defendemos nuestra voluntad, ¿no? Defendemos todo lo que nosotros sentimos, pensamos y hacemos porque creemos que es lo correcto. Entonces el Señor tiene que ir poco a poco ayudándonos y ganando nuestro corazón, y para eso algunas veces añade, como bien sabemos, algunas aflicciones a nuestra vida para que podamos ser quebrantados, el Señor demostrándonos que no es la manera correcta de actuar, la manera correcta de pensar, la manera correcta de sentir, ¿no? Y entonces el Señor por eso dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas aflicciones, el Señor tiene que añadir eso a nuestra vida para que nuestro yo sea quebrantado, para que nuestras fuerzas sean quebradas y aprendamos poco a poco a ir entregando eso a la dirección del Señor y a su Espíritu, y que podamos ser cada vez más sensibles a la dirección del Espíritu y le prestemos menos atención a nuestra propia voluntad, pensamientos y sentimientos. ¿Amén? Entonces hay un primer aspecto de la obra del Espíritu en nosotros, y es querer llenarnos de Él en ese aspecto de vida. ¿Amén? De que nosotros podamos ir representando cada vez mejor el carácter de Cristo que está por medio del Espíritu en nosotros. Amén. Que no expresemos nuestros propios sentimientos, sino que expresemos el carácter de Cristo. Que no hagamos nuestra propia voluntad, sino que hagamos la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Que no nos atemos a nuestros propios pensamientos, sino que esos pensamientos sean renovados conforme al carácter de Cristo. ¿Amén? Y así poco a poco el Señor nos va a ir transformando. Entonces, por la vida de Dios que está en nosotros, nos va transformando y nos va conformando a la imagen de su Hijo, que es contenida y que es transmitida por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado. ¿Amén? Entonces vamos a leer algunos versos
que nos hablan en primera instancia de este aspecto de la vida. Y voy a tomar específicamente un verso que está en el libro de Efesios, en el capítulo 5 de Efesios. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice 5:14 de Efesios: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu cuando viene a nosotros. Nos despierta, nos ilumina, nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Y nos despierta, y entonces nos da una vida nueva y nos levanta entre los muertos por el suministro del Espíritu. Nos da una vida nueva, nos hace nacer de nuevo por el Espíritu y nos hace sus hijos y nos trae su luz. Entonces dice el verso 15: ahora que somos levantados de entre los muertos, que hay nueva vida en nosotros por el Espíritu, ahora que el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu y por medio de Él nos comparten de su vida, entonces dice el verso 15: mirad pues, como una consecuencia de esto, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, somos hijos, pero si no estamos atentos a la dirección del Espíritu que está ahora en nosotros, podemos conducirnos como si fuésemos hijos necios. No dejaremos de ser hijos de nuestro Padre, pero seremos hijos necios y desobedientes, ¿amén?, que no satisfacen el corazón del Padre. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Entonces aquí aparece este aspecto de ser llenos del Espíritu en ese sentido de vida. Y aquí fíjense cómo el Señor compara el ser llenos del Espíritu, lo pone como en un contraste de estar embriagados. Es decir, el no ser llenos del Espíritu nos pone en una posición como cuando uno está embriagado. ¿Amén? Aquí seguramente el apóstol no se está refiriendo solamente a la prohibición de embriagarse con vino, ¿no? Ciertamente la Biblia en otras partes nos habla claramente de que el Señor no se agrada de aquellos que se embriagan, ¿no? Pero lo que el apóstol está queriendo aquí hacernos ver, Pablo, es como un contraste que hay entre el ser embriagados por el vino y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Él quiere que hagamos como un contraste entre esas dos cosas, ¿no? Y es porque nuestra vida, aún como hijos de Dios, si no permitimos que la vida del Espíritu pase a nuestra alma y controle nuestro ser, nuestro comportamiento llega a ser como el de una persona ebria. Cuando la vida del Espíritu no está en una persona, y cuando no es el Espíritu el que controla la vida de esa persona, Pablo compara esa condición con la condición de una persona ebria. Porque ¿qué es una persona que está ebria? Una persona que está ebria, el efecto del alcohol en su cuerpo hace que el cerebro pierda el control de todo lo demás que hay en su cuerpo. Entonces, como no hay control de sí mismo, pierde el control de sí mismo, entonces sus sentimientos son desbocados, sus pensamientos también son desbocados, aún su propia voluntad es desbocada, no tiene un control, pierde las riendas de todo lo que hay en su ser, en su mente, ¿no? Entonces comienza a pensar cosas vanas, comienza a hablar cosas vanas, su comportamiento se pierde totalmente, ¿no? Aún el control de su propio cuerpo es perdido cuando una persona está ebria, ¿no? Y hace cosas que después ni siquiera la misma persona recuerda qué fue lo que hizo, ni sabe por qué entró en una condición como esa, ¿no? Y llegan a desconocerse a sí mismos luego cuando están nuevamente en sobriedad, ¿no? Es decir, que la condición de ebriedad lo que nos dice es que hay un descontrol de nuestra vida, hay un desorden, hay un desequilibrio en nuestro ser. Eso es una condición de ebriedad, ¿no? Y asimismo entonces nos dice el Señor, aquí por el apóstol, la necesidad de que nosotros como hijos de Dios seamos llenos del Espíritu Santo, de que la vida
de Dios, del Espíritu, llegue a nuestra alma y nos llene. Amén. Porque si eso no es dado en nosotros, si eso no llega a ocurrir, todo lo que no sea lleno y controlado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios, entonces nos va a llevar a una condición de desequilibrio, de pérdida. Amén. Cuando nosotros dejamos nuestros pensamientos libres, sin permitir que los pensamientos sean tocados por el Espíritu Santo de Dios y puestos al servicio de nuestro Señor, entonces nuestros pensamientos son vanos, son desequilibrados, son incorrectos, son injustos, ¿no? Son desordenados. Y nuestra vida completa es desordenada. ¿Amén? ¿No es eso lo que poco a poco el Señor va haciendo en nosotros, en nuestra vida? Llevándonos de alguna forma a tomar el control de todas estas cosas y a ordenar nuestra vida, a organizar nuestra vida. ¿Amén? La vida de una persona que sea llena del Espíritu Santo, y conforme el Espíritu va ganando espacio en nuestra vida va siendo una vida cada vez más ordenada y más equilibrada, en todos los aspectos que nosotros querramos verlo. ¿Amén? A veces nosotros llegamos al Señor y toda nuestra vida es un desastre. Nosotros mismos, la vida de nuestras familias, nuestros trabajos, todo es un caos y un desorden. Y poco a poco el Señor, conforme le vamos dando espacio al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida, el Señor poco a poco va ordenando primeramente nuestras propias emociones, nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestras intenciones. También empieza a ordenar nuestra vida, nuestra familia. Todo alrededor nuestro va tomando un sentido y un orden correcto. Amén. Y por eso es que el Señor quiere llenar nuestra vida de su Espíritu. Amén. La vida del Señor tiene que ganar nuestro corazón, tiene que ganar espacio en nuestra vida para que Él comience a ordenar. Y por eso aquí, después de que Él dice esto, entonces comienza a decir cómo es una vida llena del Espíritu. ¿Qué pasa cuando nosotros permitimos que el Señor gane nuestra alma? Entonces dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una vida de gozo, es una vida de paz. Amén. Es una vida de armonía, es una vida de comunión con los hermanos. Amén. Esto es una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Conforme el Señor nos va llenando de su vida, nuestra vida tiene que irse llegando cada vez de más cántico hacia el Señor, de más alabanza hacia el Señor, de más agradecimiento, de más gratitud hacia el Señor. Amén. De una mayor y más perfecta comunión con nuestros hermanos. Amén. Eso es lo que el Señor, el Espíritu de Dios ahora está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Claro que a veces requiere de tiempo, porque nosotros no somos tan fáciles, como decíamos, para soltar las riendas, pero el Señor está trabajando en eso y nosotros debemos estar atentos para escuchar la voz del Señor en nuestro espíritu y cada vez poderla discernir un poquito más claramente. Amén. Poderla escuchar, discernirla, amén, atenderla para no apagar, como dice la palabra, el Espíritu de Dios. No apaguemos la voz del Espíritu de Dios en nuestra vida, sino que podamos estar atentos para seguirla y entonces ir siendo de esa manera cada vez más llenos de su vida. Amén. Que la vida del Señor esté en nuestra alma, que quite toda amargura, amén, toda pesadez, toda ansiedad de nuestros corazones. Amén. El Señor tiene que ir llenando todas esas cosas y tiene que ir llevándonos a esta realidad de su vida. Amén. De una vida de amor, de paz, de armonía, de orden, amén, de sanidad en nuestro ser. Y luego sigue diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí comienza a decir también, ¿no? Las casadas entonces estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Los maridos amar a sus esposas. Los hijos obedecer a los padres. Los padres respetar a sus hijos. Amén. Los siervos sirviendo a sus amos como al Señor mismo. Y los amos no enseñoreándose de sus siervos desmedidamente. ¿Amén? O sea que esa vida, cuando una persona es llena del Señor, del Espíritu, entonces todas estas cosas van a empezar a evidenciarse en ellos. ¿Amén? Pero no es posible nosotros llegar a ser los esposos que la palabra del Señor nos muestra si la vida, el suministro de la vida de Dios no está en nosotros. Y si nosotros no comprendemos que es el Espíritu Santo el que tiene que ganar nuestros sentimientos, voluntad y emociones para Él, para que podamos amar como el Señor espera que nosotros amemos a nuestras esposas. Amén. Y así mismo las esposas, y así mismo los hijos y los padres. Amén. Por eso nosotros, el cristianismo no es una serie de mandamientos externos, amén, que se traten de cumplir de una manera externa, sino el cristianismo nos enseña es que hay una vida que Dios nos ha enviado por medio de su Hijo,
y que debemos comer y participar de esa vida que está en Cristo y que el Espíritu nos la transmite a nosotros. Y que como es vida, esa vida va a empezar a desarrollarse dentro de nosotros y va a empezar a traer los frutos que el Señor quiere que nosotros traigamos. Amén. Eso no hay en ninguna otra religión, por llamarlo así, enseña acerca de eso, ¿no? Nos enseña de hombres morales, éticos, pero que murieron y los demás no participan de eso que hay en Él. Pero el Señor lo que quiere es participarnos de esa vida victoriosa y gloriosa que Él tuvo, ahora está en nosotros y quiere que nosotros seamos llenos de esa vida. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Amén. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Eso lo dijo el Señor cuando unos griegos fueron a buscarle. Señor, queremos conocer a Jesús, ¿no? Y la respuesta de Jesús a esa solicitud de aquellos griegos fue: ha llegado la hora de ser glorificado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, lo que el Señor tenía que hacer no era que nosotros lo conociéramos externamente, no era que ellos se sentaran a la mesa con el Señor Jesús y el Señor Jesús le diera una serie de consejos y de mandamientos. Eso no era lo que el Señor tenía que hacer. Lo que el Señor tenía que hacer era morir y resucitar y enviar su Espíritu para participarnos de su vida, porque eso es la verdadera necesidad que nosotros tenemos, la vida de Dios por medio del Espíritu en nosotros, y que esa vida nos gane, que esa vida nos gobierne, que esa vida nos enseñe, que esa vida nos dirija, que podamos expresar esa vida que ahora hay en nosotros. Amén. Entonces es un aspecto de la obra del Espíritu ahora en nosotros, transmitirnos de eso que hay entre el Padre y el Hijo, transmitírnoslo ahora en nosotros y dárnoslo ahora también, llenando toda nuestra vida de esa realidad, de esa comunión perfecta del Padre con el Hijo, de ese amor perfecto. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros y eso está en todos nosotros como hijos de Dios. Amén. El Señor requiere de tiempo y de trabajo en nuestras vidas para que cada vez esos ríos vayan fluyendo de una mejor forma hacia nuestro corazón, a nuestra alma. Amén. Y ganando nuestra alma. Entonces hay un primer aspecto de esto y fíjense cómo hay ejemplos. Vamos ahora a ir al libro de Hechos, volviendo un poquito allí. Hechos en el capítulo 6 de Hechos. En el capítulo 6 de Hechos vamos a ver algunos ejemplos de este aspecto de la llenura del Espíritu en cuanto a la vida del Señor. Amén, llenándonos de la vida del Señor. Vamos a leer desde el 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 6:2 de Hechos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Amén. Entonces aquí hay un testimonio claro de personas, de hombres, de varones de Dios en medio de los hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo, que eran reconocidos en medio de los hermanos, de la comunión de los hermanos, como varones llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu Santo nos muestra aquí que es por causa de su testimonio, que era evidente que eran llenos del Espíritu Santo por el testimonio que los hermanos tenían de ellos. Amén. O sea que esto nos evidencia de que no es imposible que nuestra vida pueda ser una vida llena del Espíritu Santo. Amén, que pueda ser controlada por el Espíritu Santo. Y los hermanos reconocían eso en los hermanos, se daban cuenta que eran hermanos que estaban dirigidos constantemente por el Espíritu, que no se guiaban por sus propios pensamientos, que no eran sentimentalistas ni se dejaban manejar por sus emociones. Amén. Ni que querían hacer su propia voluntad en medio de los hermanos, no, sino que su testimonio de ellos era claro y los hermanos percibían cómo era la vida de Dios en ellos mismos.
Amén. Cómo expresaban la vida que estaba en ellos. Y eso los hermanos dijeron, son hermanos llenos del Espíritu Santo. La vida de Dios ha ganado el corazón de estos hermanos y son hermanos llenos del Espíritu Santo. Amén. Le damos otro ejemplo ahí rápidamente en Hechos, en el capítulo 2, en el 11, perdón. Hechos 11, unas páginas más adelante. 11, capítulo 11. Hechos 11. Voy a leer directamente el verso, los hermanos conocen un poquito el contexto, amén. Que habían hermanos que por causa de la persecución que hubo, a causa de la muerte de Esteban, fueron hasta Antioquía. Y entonces allí compartieron el Evangelio y los hermanos de Jerusalén escucharon que habían personas que habían aceptado el Evangelio de allí, entonces enviaron a otros hermanos para que les expusieran con mayor claridad y ayudaran a los hermanos en el Evangelio, ¿no? Entonces por eso dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Entonces también hay testimonio, al menos de estos 7 que estaban allí, que fueron reconocidos por los hermanos como hombres llenos del Espíritu en su vida. Y de Bernabé se nos dice también que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Y que se alegró cuando vio la gracia del Señor en los hermanos. Amén. Son testimonios claros delante de nosotros, como sabemos siempre, ¿no? Bernabé, cuando llegó allá a Antioquía, seguramente no encontró la iglesia más madura ya, ¿no? No encontró los hermanos más espirituales. Eran personas que apenas habían escuchado oír de Cristo y apenas habían aceptado al Señor como su Salvador. O sea que seguramente la forma en que se trataban, las palabras que usaban, ¿verdad?, la manera en que se vestían, todo su comportamiento exterior era todavía no el más correcto, seguramente para estar entre los hermanos, ¿no? Pero este hombre que era lleno del Espíritu Santo no se dejaba guiar por sus sentimientos, por lo que veían solo sus ojos, sino que él podía reconocer detrás de todas esas cosas que hacían falta todavía en medio de los hermanos, podía reconocer la gracia de Dios. Amén. Y así son los que son llenos del Espíritu Santo de Dios, no se dejan llevar solamente por lo que ven sus ojos naturales, sino que pueden y dependen de la dirección del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Amén. Hermanos, permíteme solamente tomar unos minutos más para tocar otro aspecto muy rápidamente que es importante que lo veamos. Hemos visto ese aspecto de la llenura del Espíritu de Dios tocante a nuestra vida, transmitiéndonos la vida de Dios en nosotros. Amén. Pero hay otro aspecto y es justamente el que tocábamos cuando leímos ahí en Hechos, que el Señor, además de decirles, de soplar sobre sus discípulos y decirles que recibieran el Espíritu Santo en ese momento, amén, y en ese momento recibieron el Espíritu Santo de Dios que les trajo la vida de Dios a ellos, también luego les dijo que tenían que esperar en Jerusalén, ¿no? Y dice que vendría sobre ellos el Espíritu Santo y que recibirían poder por el Espíritu Santo, y entonces ese poder que recibirían del Espíritu los capacitaría para hacerles testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces vamos a considerar ahora otros versos más que nos hablan también de la llenura del Espíritu, pero en un aspecto un poco diferente. Amén. Que no lo contradice, pero que sí lo complementa. Y es el Espíritu Santo de Dios llenándonos no solamente de la vida de Dios, como hemos hablado, para transformar nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, para gobernarnos, para traer dominio propio a nuestra vida, sino ser llenos del Espíritu Santo de Dios en poder, que el Espíritu Santo de Dios nos llene del poder que hay en Dios a nuestra vida. Amén. Y es otro aspecto que podemos ver ahí. Si se fijan ahí en el libro de Hechos, leíamos justamente cómo el Señor les pidió a sus discípulos que esperaran ser revestidos ya no de la vida del Señor, porque la vida del Señor la habían recibido cuando unos pasajes antes, cuando el Señor sopló sobre ellos y les dio de su Espíritu, ahí recibieron la vida de Dios en ellos. Amén. Pero ahora el Señor necesitaba empezar con ellos a hacer una obra
para dar testimonio y para que ellos pudieran testificar de su evangelio en medio de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Y para eso ellos necesitaban ser revestidos del poder de Dios. Amén. Fíjense que los apóstoles apenas recién habían recibido el Espíritu Santo en ellos, es decir, que seguramente faltaban muchas cosas en su vida para ser tratadas por el Espíritu Santo. Amén. Todavía sus emociones, sus sentimientos, su propia voluntad no estaba seguramente permeada completamente por la vida de Dios que ya estaba en ellos por el Espíritu. Amén. Ahí nosotros vemos, por ejemplo, para Pablo que todavía había cierta dificultad en su corazón para aceptar, por ejemplo, a los gentiles como también miembros y receptores de la gracia de Dios, ¿no? Entonces la vida de Dios todavía tenía que seguir trabajando en Pedro para ganar el corazón de Pedro, así como en el de todos los demás apóstoles, y en nosotros esa obra del Espíritu Santo continúa, amén, para ganar nuestra vida, amén. Pero a pesar de que eso hacía falta, el Señor les dijo que vendría sobre ellos el Espíritu y los revestiría de poder para ser testigos, para dar testimonio de Él en medio de Jerusalén y en toda la tierra. Amén. Y eso es justamente lo que se cumple ahí en Pentecostés, en Hechos, en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, 2:1, sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, conforme el mandamiento que el Señor les había dado de estar esperando, ¿no? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y voy a leer el verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, ¿no? Entonces vemos aquí algo, ¿no? Ocurrió esto en Pentecostés, estaban los hermanos reunidos juntos, ya habían recibido el Espíritu porque el Señor había soplado en ellos, y de pronto dice que sopló un viento recio y se repartieron como lenguas de fuego sobre ellos, y entonces el poder del Espíritu los llenó, ¿no? Y entonces empezaron a hablar en diferentes lenguas que ellos mismos ni siquiera conocían, y el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar en lenguas que ellos mismos manejaban para dar testimonio a todas las personas que estaban en ese momento allí para poder testificar del Señor. Amén. Entonces esta llenura del Espíritu que recibieron aquí estos hermanos es una llenura del poder del Espíritu Santo. Amén. No de su aspecto en vida, pero sí del aspecto en poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por ese poder que les invistió, que vino sobre ellos, porque la vida ya estaba en ellos, el Espíritu Santo ahora moraba dentro de ellos, y a partir de ahí va a empezar a fluir como vida. Pero hay oportunidades en las que el Espíritu Santo de Dios obra también de una manera diferente, y es que además de estar en nosotros y estar trabajando en nosotros para inundarnos de su vida, también puede venir sobre nosotros y darnos una porción especial de su poder, y capacitarnos más allá de nuestras propias capacidades y de nuestras propias posibilidades, y permitirnos ser útiles para el Señor en su reino. Y eso es misericordia del Señor. ¿Amén? Porque a pesar de que en nosotros todavía haya tanta debilidad, a pesar de que haya todavía tanta imperfección, a pesar de que el Espíritu Santo de Dios todavía no haya logrado permear toda nuestra alma, todo nuestro ser, en algunos momentos el Espíritu Santo sí puede venir sobre nosotros y capacitarnos. Amén. Estos hermanos, ustedes saben, eran pescadores, eran hombres incultos, y se maravillaban los que los escuchaban decir, ¿cómo estos hombres incultos son ahora capaces de hablar incluso en otras lenguas y de hablar con esa osadía con que lo hacen, ¿no? Pues no dependía de ellos mismos, no era en su propia capacidad que lo estaban haciendo, sino era porque habían sido llenos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo les había investido para poder hacer esto. Amén. Y eso es una realidad hasta el día de hoy, hermanos. Por eso a veces nosotros percibimos que a veces algún hermano, como que hay una unción especial sobre el hermano, y este hermano se para en medio de los hermanos y puede dar una palabra que tú percibes que hay un peso de gloria diferente en este hermano. ¿Amén? Puede ser el hermano más sencillo que hay en medio nuestro,
pero de un momento a otro el Señor lo capacita, le toca con su espíritu, le da una unción especial, una porción especial de su espíritu, y este hermano se levanta y exhorta a todos los hermanos, ¿no? Más allá de lo que nosotros mismos esperaríamos. Y claro que sí, todavía falta mucho del Señor trabajar en nuestra vida. Por eso debemos conocer muy bien estos dos aspectos, amén. Porque algunos, por ejemplo, tienen la confusión de si han recibido o no han recibido el Espíritu porque nunca han hablado en lenguas. Pero el Espíritu Santo de Dios, tú lo recibimos, dice en Gálatas, lo recibimos ¿por qué? Por las obras de la ley o por el oír con fe. En el momento en que nosotros creemos en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos deposita su vida en nosotros. Así no haya habido ningún viento recio como ocurrió en esta oportunidad, ¿no? Algunos dudan si son hijos o no de Dios, si tienen el Espíritu de Dios, porque nunca vieron las lenguas puestas sobre ellos en su cabeza. ¿Amén? O porque nunca cuando recibieron al Señor tuvieron una manifestación sobrenatural de hablar en lenguas o alguna manifestación milagrosa o sobrenatural, ¿no? Pero nosotros recibimos del Señor cuando creemos, el Espíritu Santo viene en nuestro ser y comienza a impartirnos la vida de Dios. Y no se requiere nada sobrenatural ni ningún efecto externo que nos haga ver que eso ocurrió, pero ya está allí la vida y va a comenzar a desarrollarse. Amén. Pero hay otras veces en las que sí ocurre eso, en las que el Espíritu puede venir sobre un hijo de Dios y capacitarlo y fortalecerlo de una manera especial para poder cumplir con algo que el Señor quiera cumplir como parte de su propósito. Amén. Entonces son dos aspectos importantes. Amén. No podemos decir que hasta que no hablemos en lenguas no hemos recibido el Espíritu. No, el Espíritu ya está en nosotros. Amén. Y el Espíritu puede venir sobre nosotros en otras ocasiones, o lo contrario también ocurre. A veces, si el Señor nos usa en algún servicio, en algún ministerio, a veces tendemos a creer que entonces somos ya personas totalmente llenas del Espíritu en nuestra vida, y resulta que no es así. A veces el Señor nos da una unción especial para predicar un mensaje muy precioso, con mucha unción en medio de los hermanos, pero el Señor tiene que seguir trabajando en nuestro orgullo. Porque a pesar de que el mensaje haya sido muy precioso, nuestra vida tiene que seguir siendo trabajada por el Señor. Amén. Porque el Señor nos puede ungir en algún momento y capacitar, pero eso no significa que ya seamos personas perfectas, sino que el Señor tiene que seguir llenándonos de su vida. Amén. Y eso es lo que vemos aquí. Amén. Entonces vamos a ver dos versos rápidamente, así como vimos estos ejemplos de personas llenas de su vida, cómo el Señor enviaba su Espíritu a veces para llenarnos de su poder también. Amén. Entonces leamos ahí en el capítulo 4 de Hechos. Todos son versos de Hechos, los vamos a leer para que queden solamente en nuestra mente. El Señor nos lo recuerde. Capítulo 4 de Hechos. Sí. Leamos desde el verso 8 directamente. 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Entonces fíjate que ellos, Pedro y Juan, fueron llevados allá ante los gobernantes a ser juzgados porque habían sanado a un cojo, amén, y les habían llevado hasta allí porque habían hablado de la resurrección, y entonces les iban a juzgar. Y entonces dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu lo tocó, lo invistió de un poder especial en ese momento, y él pudo presentar defensa del Evangelio de Cristo y testificar. Amén. Gloria al Señor. Y dice que ellos se maravillaban del denuedo con que hablaba Pedro, porque una persona sin vulgo, quizás estuviera solo Pedro, entonces él no podría ni sabría cómo responder a esas acusaciones y estaría temeroso, pero el Espíritu Santo de Dios lo invistió de poder, le quitó el temor de su corazón y pudo testificar.
Amén. Entonces, hermanos, confiemos en la obra del Espíritu en este aspecto también. Amén. El Señor dijo que cuando nos llevaran ante concilios, no tendríamos que preocuparnos de qué tendríamos que decir ni qué tendríamos que hablar, sino que cuando abriéramos nuestra boca, el Espíritu Santo nos enseñaría lo que deberíamos hablar, lo que deberíamos decir. Hermanos, yo sé que a veces nuestras capacidades, a veces nosotros percibimos que nosotros todavía nos cuesta mucho testificar del Señor o hablar, ¿verdad? Pero el Señor puede sobrepasar nuestra capacidad y el Señor puede usar a cualquier hijo suyo para presentar defensa del Evangelio, para testificar, amén, para profetizar, ¿no? Incluso desde el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre los hombres para que profetizaran y les daba fortaleza, amén. Entonces nos damos cuenta de que nosotros debemos confiar en esa porción también del Espíritu que está disponible para nosotros, amén. No limitarnos a nuestra propia capacidad, porque si nos vemos a nosotros mismos siempre vamos a estar llenos de temor, amén, de inseguridad, vamos a creer que no somos capaces de hablar, pero el Espíritu Santo puede darnos de una manera sobrenatural una porción especial para nosotros, amén. Y leamos un último ejemplo y terminamos, mis hermanos, en el capítulo 7, un poquito más adelante. Esteban. En el capítulo 7 conocemos bien el contexto, está allí la muerte de Esteban, ¿no? Y dice el verso 55, 7:55 de Hechos. Pero Esteban, ya habíamos leído de este mismo Esteban que era uno de los 7 que eran llenos del Espíritu Santo en cuanto a su vida, a su testimonio, amén. Este mismo Esteban, y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Nosotros conocemos el contexto de este pasaje. Esteban estaba aquí para ser apedreado, ya todos tenían las piedras en sus manos listas para lanzarlas y apedrear a Esteban por causa del testimonio que él daba del Señor Jesucristo, amén. Y cuando estaba en esta situación, a unos minutos de ser apedreado, dice que él fue lleno del Espíritu Santo, amén. O sea, él recibió en ese momento la investidura de poder, una porción especial del Espíritu Santo que lo fortaleció en medio de esa condición, de esa situación, amén. Y dice que alzando sus ojos vio la gloria de Dios, amén. O sea que eso nos muestra que el Espíritu Santo en ocasiones cuando nosotros estamos debilitados, hermanos, cuando nosotros estamos en angustia, cuando nosotros estamos en desesperanza, cuando estamos entristecidos, podemos recibir del Señor una porción especial sobre nuestra vida, a pesar de que aún nos falten muchas cosas, porque el Señor trate en nosotros. El Espíritu tiene misericordia de nosotros y puede enviar su Santo Espíritu para consolarnos, para fortalecernos, para animarnos, amén. A veces llegan a nuestra vida circunstancias que nos entristecen y que esa tristeza gana nuestro corazón, amén, que nos debilitan, amén, y que necesitamos del Señor, una porción especial. Y a veces el Señor envía su Espíritu sobre nosotros, no solamente para que profeticemos y hablemos en lenguas o hagamos algún milagro, sino podamos recibir una porción adicional del Espíritu para consolarnos, porque nuestro corazón está entristecido, amén, para fortalecernos porque estamos a punto de desmayar, amén, y el Señor fortalece nuestro corazón, nos alegra. Yo no sé si los hermanos han tenido esa experiencia, yo creo que sí, que a veces tú te despiertas por la mañana, es un día como cualquier otra, pero tú sientes una alegría en tu corazón, una paz que hace que tú cantes al Señor, que quieras elevarle una alabanza al Señor, que quieras buscarle a Él en oración. Hay algo especial y tú no logras determinar qué hay de especial en ese día porque no hay nada nuevo. Es el Espíritu Santo de Dios que está sobre ti y que te quiere fortalecer y ayudar. Amén. Esto ocurrió con Esteban a punto de morir, ¿no? Muchas veces nosotros nos imaginamos y decimos, Señor, si llegan esos tiempos en los que tengamos que decidir entre poner nuestra vida o negar tu nombre, Señor, yo no me siento capaz, me veo tan débil y creo que llegaría a negarte si llegara ese momento. Pero es porque no hemos todavía confiado en el Espíritu. El Señor nos va a fortalecer en ese mismo momento. Hay una porción especial, el Espíritu puede llenarnos de su poder
y hacernos fuertes donde nosotros somos débiles. Amén. Romanos dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad y dice que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué debemos pedir, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu gime por nosotros a través de gemidos indecibles, cosas que nosotros mismos no entendemos. El Espíritu puede venir a nosotros y darnos de su vida. Amén. El Señor nos ayuda, el Señor, su Santo Espíritu puede llenarnos con su poder y ayudarnos también, animarnos, fortalecernos, alegrarnos, traernos su paz. Todo eso lo puede hacer el Espíritu de Dios, de manera que es importante que conozcamos ese aspecto de la obra del Espíritu. Amén. Y más adelantico, ustedes saben cómo termina este pasaje, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. O sea que, como sabemos, Esteban incluso llegó a perdonar a aquellos que estaban acabando con su vida en ese momento, ¿no? Y es verdad que a veces incluso necesitamos de una porción especial del Espíritu para hacer esto. Amén. A veces hay sentimientos en nuestra vida que no hemos logrado apartar y necesitamos de un toque especial del Espíritu para que el Espíritu nos fortalezca y podamos perdonar aquellas cosas que todavía no hemos sido capaces de perdonar, ¿no? Y necesitamos de una unción especial del Señor en nuestra vida y decirle: Señor, yo no he podido perdonar esto y no he podido descansar por esta situación. Por favor, ayúdeme. Y el Espíritu puede venir sobre nosotros y capacitarnos para perdonar. ¿Ustedes creen que el perdón que tuvo Esteban aquí hacia ellos es algo que se puede hacer sin la ayuda del Espíritu? Yo no creo. Yo creo que el Espíritu tuvo que haberlo fortalecido para decir estas palabras. Amén. Entonces podemos confiar en ambas cosas, tanto que el Espíritu está transformando nuestra vida, llenándonos de su vida, como que el Espíritu puede venir con su poder y tocarnos, ayudarnos, fortalecernos, hacernos útiles para la gloria del Señor. Amén. Démosle gracias al Señor, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu provisión preciosa para nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, por darte a través de Él para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas llenándonos cada vez más de tu vida, Señor. Que nuestros corazones, Señor, puedan ser abiertos cada día más, Señor, para que tu Espíritu sea morando en nosotros, Señor. Que tú habites por la fe en nuestros corazones, Señor. Y también, Señor, queremos confiar en el poder de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Señor, tú conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor, pero también conocemos el poder que hay en ti, Señor. Y rogamos, Señor, que todas las veces que sea necesario, Señor, que necesitemos de una porción de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, tú puedas, Señor, ayudarnos, Señor, y podamos percibir el toque de tu Espíritu, Señor, de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, agradeciéndote por lo que nos has ayudado hasta el día de hoy. Amén, Señor. Amén.